Noticentro 1, CMI. Después de 62 años termina era Castro en Cuba. Renuncia Raúl. Díaz-Canel será su sucesor. Otra macabra matanza en Estados Unidos. Joven de 19 años asesina a 7 personas y se suicida. Policía de Estados Unidos mata a un niño de 13 años a sangre fría por portar un arma. JEP denuncia 264 asesinatos de excombatientes de las FARC que firmaron la paz. Uribismo objeta reforma tributaria. Se oponen a varias de las propuestas que crean impuestos. Parlamentarios denuncian 10 micos en la reforma. Centrales convocan paro nacional para el 28 de este mes. Minsalud revela que llegó a Colombia la cepa británica. Vienen días complejos, anuncia el ministro. En Colombia mueren por COVID 10 personas por hora, revela Federación Médica. Hay 100.000 casos activos hoy en el país. Bogotá confinada desde hoy hasta el lunes a las 4 de la mañana. Bloqueos y protesta de comerciantes durante todo el día. Emergencia en Cartagena por aguacero e inundaciones. Una persona muere ahogada. Alerta de Organización Mundial de Salud. El mundo a punto de nuevo pico en la pandemia. Mientras se reactiva Italia, la canciller Merkel anuncia toque de queda en toda Alemania. Rusia responde y expulsa a diplomáticos de Estados Unidos. Pentágono confirma autenticidad de videos de ovnis. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La era de los hermanos Castro en Cuba llegó a su fin. Así lo confirma la renuncia de Raúl Castro al Partido Comunista de Cuba, que significa su despedida oficial de la política tras 62 años en la cúpula del poder de Cuba. En su último gran discurso como dirigente máximo en la isla, Castro llamó a un diálogo respetuoso con Estados Unidos. El inicio del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba marcó el fin de una era de dirigentes de la revolución y por primera vez en 6 décadas, el único movimiento político de la isla no estará liderado por un Castro. Así lo confirmó el entonces todavía primer secretario del PCC, Raúl Castro, quien en su último gran discurso como dirigente máximo del país confirmó su renuncia a la colectividad cuando se cumplen 3 años desde que dejó la presidencia de la isla. Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria. En la práctica, esto significa su despedida oficial de la política y el ascenso de una nueva generación, cuando en Cuba la mayoría de los habitantes no han conocido a otra familia dirigente desde 1959. ¡Patria o muerte! Aunque Castro aseguró que seguirá luchando para defender la revolución cubana y advirtió que nadie lo obligó a retirarse. Nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas. Castro, que en junio cumple 90 años, fue presidente de Cuba entre 2015 y 2018 y lideró el Partido Comunista desde 2011 como sucesor de su hermano Fidel. El líder cubano también fue coautor en 2014 del deshielo con Estados Unidos y junto con Barack Obama puso fin a medio siglo de fuerte confrontación y reactivó las relaciones diplomáticas rotas desde 1961 y restablecidas en 2015. Y antes de dejar su cargo, propuso un diálogo respetuoso con Washington. El actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, será el sucesor de Raúl Castro como líder del Partido Comunista y seguirá con la misma línea de mando. Se acaba la era Castro con la salida de Raúl como primer secretario del Partido Comunista de Cuba tras 62 años de liderazgo político de la familia. Mi modesta contribución hasta el final de la vida. Ahora llega el turno para un nuevo dirigente que será seleccionado durante el 8º Congreso del partido que inició hoy y concluye el lunes. Se espera entonces que este 19 de abril se promulgue a la nueva cara de la organización. Será Miguel Díaz-Canel, quien también asumió la presidencia del país en 2018 al suceder a Raúl Castro.
Si todo sale según los anuncios y es designado como máximo líder del Partido Comunista, Díaz-Canel, de 60 años, será el primero al frente de esta poderosa institución que no se apellida Castro y será el encargado de dirigir el timón de Cuba. Pero lo cierto es que este cambio histórico se da en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes. Y lo más seguro es que el nuevo líder siga los pasos de su antecesor. Continuará con el desarrollo del sector privado bajo el control absoluto del Estado y con límites para, en palabras de Castro, evitar la destrucción del socialismo. La estratégica elección es la apuesta del menor de los Castro para que la revolución sobreviva, continúe sin su apellido y el principio de partido único se mantenga. En otras noticias del mundo, al menos 8 muertos dejó un tiroteo en las instalaciones de FedEx en Indianápolis. El hecho fue perpetrado por un ex empleado de la compañía de apenas 19 años, quien se suicidó. El presidente Joe Biden condenó lo sucedido y pidió que se deje de aceptar la violencia armada que hiere el alma de la nación. Un nuevo tiroteo masivo enluta a los Estados Unidos. Esta vez el escenario de terror de la violencia armada fue una de las instalaciones de la compañía de servicios postales FedEx, cercana al Aeropuerto Internacional de Indianápolis, donde al menos 8 personas fueron asesinadas. El autor del ataque fue identificado como Brandon Scott Hall, quien tenía 19 años, era un ex empleado de la compañía y no tuvo ninguna confrontación con nadie y simplemente comenzó a disparar indiscriminadamente, según indicaron las autoridades, quienes habían sido advertidas sobre el potencial de violencia del sospechoso en el pasado. Los motivos del joven aún no han sido esclarecidos, sin embargo, el hecho provocó una dura respuesta del presidente Joe Biden, quien pidió dejar de aceptar la violencia armada que hiere el alma de la nación estadounidense, ordenó colocar las banderas a media asta y pidió al Senado más controles a las armas. This has to end. It's a national embarrassment. It is a national embarrassment what's going on. And it's not only these mass shootings that are occurring. Every single day, there's a mass shooting in the United States. Casi 40.000 personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de las armas de fuego y según un recuento de la cadena CNN, este es el tiroteo masivo número 45 desde el pasado 16 de marzo. También en Estados Unidos, el video de un policía de Chicago quien mató de un disparo a un adolescente de origen hispano de apenas 13 años que tenía sus brazos levantados, desató una ola de indignación en el país, donde siguen aumentando las tensiones y el rechazo contra la brutalidad policial, especialmente dirigida a las minorías. Fue revelado el momento en el que un oficial de la policía de Chicago mató a Adam Toledo, un adolescente hispano de 13 años quien recibió un disparo en el pecho tras una persecución. Toledo tenía una pistola que tiró justamente antes de empezar a levantar las manos, pero menos de un segundo después, el agente Eric Stillman lo valió de muerte, aunque el joven no tenía nada en las manos y sus brazos estaban al menos parcialmente levantados. Así lo dejó en firme la defensa de la familia Toledo. Those videos speak for themselves. Adam, during his last second of life, did not have a gun in his hand. The officer screamed at him, "Show me your hands." Adam complied, turned around. His hands were empty when he was shot in the chest at the hands of the officer. He did not have a gun in his hand, contrary to the reports made earlier today. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, lamentó lo sucedido y aseguró que las autoridades le habían fallado a Adam, aunque hizo un llamado a la calma para que no se desaten protestas callejeras por el hecho en medio de la creciente tensión por la brutalidad policial contra comunidades minoritarias en Estados Unidos. En noticias de Colombia, la Justicia Especial para la Paz denunciará este lunes el asesinato de 264 exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz. El organismo pedirá mayores acciones del Estado para impedir nuevos crímenes. Los presidentes de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos lanzarán la próxima semana una voz de alerta frente a los asesinatos de exguerrilleros de las FARC y líderes sociales. Entregarán un informe a la Defensoría del Pueblo y solicitarán a esa entidad que emita una resolución en la que ordene al gobierno acciones concretas para su protección.
Desde la firma de la paz han sido asesinados 264 exguerrilleros de las FARC, casi el 2% de los que firmaron el acuerdo. 14 casos han ocurrido este año. Líderes sociales han sido asesinados 1.160 desde la firma de la paz, 46 de ellos en 2021. El informe también será entregado a los presidentes de las altas cortes y representantes de la ONU. El Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, objetó varios puntos de la reforma tributaria tras una reunión de sus bancadas de Senado y Cámara de Representantes. Sin embargo, la colectividad advirtió que el componente social de la reforma es urgente y necesario. El Centro Democrático, como la mayoría de partidos, coinciden críticas a la reforma tributaria. Así quedó claro en comunicado oficial tras reunión de la bancada de senadores y representantes que encabezó el expresidente Álvaro Uribe con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda. Sugerimos eliminar el IVA a todos los estratos. La renta a personas naturales, que se revise para que se empiece a gravar a los ingresos anuales por encima de 50 millones de pesos. Revisaremos la gradualidad de los años 2023 en adelante, que solo se cobra a los subsidiados de más de 14 millones mensuales. A los productores de alimentos se les debe mantener en la categoría exentos de IVA, para que les sigan devolviendo lo pagado en la cadena y así protegerlos de la competencia internacional y a los consumidores de aumentos de precio. La necesidad del uso de Internet en la virtualidad obliga a no encarecerlo con mayores impuestos. Mantener el impuesto a los bancos y ampliarlo a todas las instituciones del sector financiero. Sin embargo, el partido de gobierno resalta las bondades de la reforma que dice es urgente para combatir la pobreza. Que va a permitir no solamente cambiar la tendencia a la pobreza, sino encauzarnos hacia la eliminación de la miseria. Eso es apremiante. Colombia después de la pandemia está llegando a niveles de pobreza del 50%. Eso sí, el Centro Democrático insistirá en un punto de honor en su caballito de batalla: eliminar Contralorías Generales, reducción del Congreso, cambios a la Justicia Especial para la Paz JEP y fusión y eliminación de entidades innecesarias, dicen, para que haya ahorro en el presupuesto del Estado. Requieren disminución porque es una carga muy grande para el Estado. Con toda seguridad, el texto de la reforma radicado por el gobierno en el Congreso será modificado sustancialmente en Senado y Cámara de Representantes. Por su parte, el representante a la Cámara, José Daniel López, descubrió varios micos en la reforma tributaria radicada por el gobierno en el Congreso. Entre ellos, según él explica, la creación de una nueva entidad que contaría con presupuesto propio, un director y varios consejeros. El representante a la Cámara por Cambio Radical, José Daniel López, encontró varias sorpresas en la reforma tributaria radicada en el Congreso. Se crea una nueva entidad pública que se llamaría Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, con un director, 7 consejeros y gastos de representación. IVA para el deporte, o sea, un impuesto para la promoción y fomento del sector a través de los clubes deportivos. IVA a los servicios funerarios en medio del aumento de los decesos por la pandemia. IVA a los servicios funerarios en pandemia. A los ataúdes, a las cremaciones, a las exequias, etcétera, IVA a los funerales en pandemia. Increíble. Además, se pone freno a la construcción de vivienda de interés social, pues la reforma elimina los beneficios en materia de rentas exentas y además elimina la devolución del IVA por compras de materiales para construcción. Se elimina la mitad de los beneficios para el sector del cine, uno de los sectores más afectados por la pandemia. No le tocan un pelo al sector bancario, que reportó más de 5 billones de utilidades el año pasado. El representante José Daniel López anticipó su voto negativo a la reforma tributaria. Los gremios del sector agropecuario advirtieron sobre futuras alzas en los precios de varios productos como consecuencia de los cambios en el IVA planteados en la reforma tributaria. Los gremios del sector agropecuario señalaron que la versión del gobierno de no tocar los productos básicos de la canasta familiar falta a la verdad, ya que pasando los bienes de exentos a la categoría de excluidos generará impactos en la cadena de producción. Esta situación representará alza de precios para los consumidores en productos como el huevo, el pollo, la carne de cerdo, pescado, además del arroz y la leche. Por ejemplo, el huevo por unidad tendrá un alza de 18 pesos, mientras que el kilo de pollo subirá a 338 pesos. En el caso del pescado, el incremento estará en 736 pesos. Un sobrecosto
que se tiene que trasladar a los consumidores. La rentabilidad de por lo menos del sector avícola no da, es una competencia perfecta de pequeños márgenes y altos volúmenes. Fedearroz se mostró en desacuerdo con el nuevo impuesto a los plaguicidas del 8%. Se hace cada día más inviable la producción de alimentos y me parece que no es la forma en que el gobierno debe tratar a un sector que el año pasado se hizo esfuerzos muy grandes para poder abastecer a Colombia de alimentos suficientes. Será el Congreso quien determine si aprueba o no la propuesta. Y el presidente de Asomóvil, Samuel Hoyos, rechazó la posibilidad de grabar con IVA a los celulares, los computadores, las tabletas y la conectividad a Internet. Para el presidente de la Asociación de Telefonía Celular, Samuel Hoyos, imponer IVA a la compra de teléfonos móviles de baja y media gama, es decir, por debajo de 798.000 pesos, va en contra de la disminución de la brecha digital. Y aún más duro resulta el IVA para la compra de computadores por debajo de 1.800.000 pesos, pues aumenta la desigualdad en regiones apartadas, donde la conectividad solo llega al 20%. Grabar los teléfonos inteligentes, los computadores, es encarecer y dificultar el acceso de los hogares más vulnerables a la conectividad y a las nuevas tecnologías. Samuel Hoyos asegura además que imponer IVA a la conectividad a Internet afectaría a por lo menos 2.2 millones de hogares de bajos recursos, impidiendo disminuir la desigualdad. Grabar con IVA resulta muy mal negocio, ya que la conectividad es un jalonador de la reactivación económica y garantiza bienestar social para la población. Para el presidente de Asomóvil, Samuel Hoyos, la reforma tributaria debe ser una oportunidad para reducir los costos en estos aspectos para los hogares más vulnerables y que hoy no cuentan con acceso a Internet. Las centrales obreras convocaron a un paro nacional para el próximo 28 de abril contra la reforma tributaria, a la que catalogaron como un atraco a la clase media. La reforma tributaria que inició su trámite en el Congreso de la República recibió duras críticas de las centrales obreras. Consideran que los nuevos impuestos propuestos por el Ministerio de Hacienda castigan a la clase media y a los trabajadores. El IVA a los combustibles y servicios públicos es otro atraco a todos los colombianos. Los sindicatos ratificaron que volverán a protestar a las calles en menos de 2 semanas contra la reforma tributaria. Ante la falta de voluntad política del gobierno del presidente Duque y de imponer más cargas a los ciudadanos de a pie en este país, nos vamos a continuar preparando y realizando el paro nacional el 28 de abril. También cuestionaron las facultades al presidente Duque para reformar entidades. Son un veneno laboral y el preludio de una masacre laboral en el Estado. Los sectores sindicales y el magisterio pidieron hoy al Congreso que archive la reforma tributaria. Y por su parte, el presidente Iván Duque afirmó que si en el pasado fue aprobada una reforma tributaria para financiar la desmovilización de las FARC, ¿por qué ahora no se puede aprobar una ley fiscal para ayudar a millones de personas pobres? Al participar en la asamblea de Augura que reúne a los bananeros de la región de Urabá, el presidente Iván Duque dijo hoy que el proyecto de reforma fiscal es más necesario que en otras oportunidades porque se trata de ayudar a los más pobres e hizo la siguiente reflexión. Si en el pasado se hicieron reformas fiscales para financiar la desmovilización, el desarme y la reinserción de unos pocos que estaban con armas en contra de las instituciones, y con esas banderas se promovieron decisiones fiscales de gran trascendencia, ¿cómo no lo vamos a hacer hoy por los más pobres de nuestra sociedad? Duque también pidió que no haya cálculos políticos ni grupos sectoriales de presión en el trámite de una reforma fiscal que en su concepto solo los demagogos y populistas la dejarían como carga para el próximo gobierno. La cepa británica del coronavirus está en Colombia, así lo revelaron el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quienes explicaron que este virus es más rápido en el contagio, pero no más letal que los otros. La cepa británica del coronavirus ya está en Colombia. Fue detectada en 2 personas en el departamento de Caldas.
Hemos encontrado esa presencia en 2 casos en nuestro país y es muy importante poner en alerta, obviamente, a las autoridades en qué sentido. ¿Qué se sabe de esa cepa y de ese linaje hasta ahora? Como lo han dicho las autoridades sanitarias de varios países, esta cepa y este linaje no es más letal, sí puede ser más contagioso. Según los análisis de los científicos, la cepa británica del coronavirus es entre el 50 y el 70% más veloz en su transmisión que las otras. ¿Por qué es más transmisible? Más transmisible porque se necesita menor cantidad de inóculos, menor cantidad de saliva o de elemento contagioso para que se transmita a la otra persona, y se puede transmitir a menor distancia física de los 2 metros. El presidente Duque y el ministro advirtieron que las vacunas que se están aplicando en Colombia son eficaces contra la cepa británica. El INVIMA confirmó que alrededor de 694 dosis de vacunas contra el COVID-19 no podrán ser utilizadas debido a que perdieron la cadena de frío. El director de la entidad, Julio César Aldana, informó que su grupo de personas ha investigado 6 casos de grupos de vacunas que por recomendación de las farmacéuticas no serán aplicadas en las ciudades de Cúcuta y Pereira. El país debe prepararse para días complejos por la propagación del virus del COVID-19 y esto lo alertó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Tras encabezar un puesto de mando unificado en Tunja, el ministro de Salud hizo una preocupante advertencia sobre el comportamiento de la pandemia en los próximos días. Vienen días complejos, la epidemia en Colombia se ha venido dando de manera secuencial. Afortunadamente no ha impactado al mismo tiempo todas las ciudades del país. Ciudades con mayor afectación, básicamente Medellín, que es la ciudad más afectada, Barranquilla, Santa Marta. El ministro de Salud también informó que la pandemia no se ha comportado igual en todo el país. Esto ha permitido trasladar pacientes de una región a otra. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reveló que los empresarios están dispuestos a financiar un programa de vacunación gratuita para docentes. El secretario general de la presidencia, Víctor Muñoz, le pidió cautela al dirigente gremial porque el gobierno considera que no se puede desarticular el Plan Nacional de Vacunación. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reveló a Noticentro 1 CMI que el gremio de empresarios e industriales va a crear un fondo para financiar la vacunación de los educadores. Desde la ANDI queremos liderar un programa que permita consolidar recursos suficientes para poder ofrecerles esa vacunación a los maestros. Si logramos conseguir las vacunas, de manera que en eso podemos trabajar conjuntamente con el gobierno, pero sí queremos liderar la posibilidad de que podamos también ayudar a vacunar a maestros del sector educativo colombiano. El gobierno, aunque no descartó la idea, reaccionó con cautela, pues serían 404,000 los maestros a vacunar y ese programa tendrá un costo de 70,000 millones de pesos. Además, no se sabe cómo se articularía dentro del plan de vacunación. Hay que tener mucho cuidado con lanzar ideas o hipótesis, más cuando se tiene un plan ordenado que va avanzando y que nos podría generar un impacto en la población que está en proceso de vacunación. Por su parte, la vicepresidenta de FECODE, Marta Alfonso, reveló a Noticentro 1 CMI que la Federación de Educadores ya adelanta contactos en el exterior con sus colegas para conseguir vacunas y le parece que sería bueno que el sector privado se vinculara con recursos a esta compra. Nosotros pensamos que obviamente eso es una obligación del Estado, pero los sectores privados que tienen la posibilidad del contacto, que lo hagan en función de realmente garantizar la vida. Está bien que ellos se comprometan, que pongan esos recursos y que sobre todo en vez de estar generándonos una presión tan grande sin ayudar a evitar las condiciones, pues está bien que ellos lo hagan. Víctor Muñoz explicó que los maestros están incluidos en la etapa 3 del programa de vacunación y deben comenzar a ser inmunizados a finales de mayo. En lo corrido del año, cada hora en Colombia han muerto 10 personas por COVID-19. La Federación Médica Colombiana lanzó un SOS para frenar lo que catalogó como terrible mortandad. La Federación Médica Colombiana llamó la atención de una preocupante estadística y es que entre enero y abril de este año han muerto ya 24,000 personas por COVID-19. Esto se traduce en que en promedio cada hora fallecen 10 personas por el virus. Hay que avanzar rápidamente, no duplicando, sino, si es posible, triplicando las vacunas para evitar la aparición de cepas resistentes en este momento, de cepas más agresivas. Los gremios médicos dicen que se requiere masificar las pruebas
para detectar casos positivos. Transportadores de servicio público, informales, usuarios de los sistemas de transporte masivo, identificar a los positivos, aislarlos, apoyar socialmente a las personas vulnerables. Los gremios de la salud también consideran necesaria la renta básica para que los trabajadores informales se puedan quedar en casa y frenar los contagios. Es que en Colombia los casos activos de COVID superaron los 100.000 y 16.703 nuevos contagios fueron reportados en las últimas 24 horas. 16.703 nuevos contagios confirmó el Ministerio de Salud este viernes. El total de casos ya llegó a 2.619.422. Los casos activos a la fecha son 100.491. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá con 4.067, Antioquia con 3.543 y Barranquilla con 2.261. Los decesos confirmados en 24 horas fueron 365. Ya por la enfermedad han muerto 67.564 personas. Con otros 10.392 recuperados, llegamos a 2.442.453. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 13 de abril con 16.377 contagios y 326 muertes. El 14 de abril con 16.487 contagios y 337 muertes. El 15 de abril con 16.918 casos y 380 fallecidos. Hoy con 16.703 casos y 365 decesos. Más de la mitad de los habitantes de Bogotá ya se han contagiado con COVID-19, según un estudio interinstitucional. Un estudio epidemiológico liderado por las universidades de los Andes y la Nacional arrojó que más de la mitad de la gente en Bogotá ya ha tenido el COVID-19. También plantea los riesgos que enfrenta la población de la capital en esta tercera ola de la pandemia. Pero el riesgo mayor se encuentra en las nuevas cepas. Con nuevas cepas puede caer a la mitad de la inmunidad que tenía antes. La cepa brasilera es una amenaza para los bogotanos. Hay nuevos estudios que salieron en abril mismo que nos dicen que con el P1 que nos viene de Brasil nos puede caer realmente bastante la inmunidad que tenemos y entonces las mismas personas se pueden volver a infectar. El investigador advierte que en Bogotá hay un alto riesgo de reinfección para quienes ya tuvieron COVID-19. Bogotá cumplió el primer día del confinamiento que se extenderá hasta el lunes en la madrugada. La ciudad a esta hora está vacía. Hay controles en las vías principales. Hasta ahora van alrededor de 800 personas sancionadas. Así se ve Bogotá a esta hora. Lejos del caótico tráfico de los viernes, las calles están vacías y los comercios cerrados. Creo que sí hubo menos gente que un día normal. No es la forma de obligar a la gente a cerrar, sino es más educar a la población. La soledad de la noche contrastó con las protestas de comerciantes que se extendieron hasta la tarde en el sector de Usme. No más cierres, queremos trabajar. Los pocos negocios que en medio de la restricción pueden operar también sienten el golpe del confinamiento. Por la cuarentena han bajado mucho las ventas. Sí, bastante afectado, sí, muy solo. La capital termina la semana con una ocupación del 78.8% en las UCI. El lunes habrá comité epidemiológico donde se analizarán las medidas y se definirá la continuidad o no del pico y cédula. Justamente Bogotá vivió un día de caos vehicular debido a los bloqueos que protagonizaron grupos de comerciantes que rechazan los cierres obligatorios de sus negocios por la cuarentena estricta. Segundo día de protestas en Bogotá a causa de los confinamientos decretados por la Alcaldía de Bogotá. Este ha sido el panorama en diferentes puntos de la capital donde los comerciantes han decidido bloquear vías principales. Venimos de una pequeña recuperación económica del cual otra vez vamos a decaer. Con estos aislamientos los únicos que hacen es arruinarnos más, aislarnos más. Piden ser escuchados por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y que se tomen nuevas medidas. Que por favor no nos cierre más. Y mucho menos fines de semana. Ella tiene con qué sostenerse, nosotros no. Nosotros tenemos familia, pagamos servicios, arriendo, tenemos hijos. Los bloqueos de este viernes se presentaron en la calle 80 al occidente de Bogotá, en el sector de Venecia, en el sur de la capital, y en la avenida 1 de Mayo con autopista sur. Y en otras ciudades capitales también sigue en aumento la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Los contagios por COVID también al alza, al igual que las muertes.
El panorama UCI en Antioquia es crítico. 276 pacientes COVID están en lista de espera y 31 deben ser trasladados a otras ciudades. Pero ante la alta ocupación en el país, se dificulta llevarlos. Entre tanto, Medellín permanece en confinamiento hasta el próximo lunes para disminuir los contagios. Antioquia cerró hoy con la cifra más alta de fallecidos por COVID, con 116 muertos y 3.543 nuevos contagios. En 40 municipios del Valle empezó el toque de queda desde las 8 de la noche y se extenderá hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril. En Cali, el confinamiento iniciará a la 1 de la tarde del sábado hasta las 5 de la mañana del lunes. También rige la ley seca desde las 8 de la noche de hoy y se extiende durante todo el fin de semana. En el departamento de 1.134 camas UCI, el 90.2% están ocupadas, mientras que en su capital, la ocupación en sus 859 unidades de cuidado intensivo alcanzó el 92.9%. El toque de queda inició a las 6 de la tarde de este viernes e irá de manera ininterrumpida hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana en 5 municipios de Caldas, dentro de ellos Manizales, Villa María, Neira, Chinchina y Palestina. La medida busca reducir la ocupación de UCI, que durante las últimas semanas ha estado por encima del 90%. Además, los menores de edad no podrán salir a las calles y los deportes en general quedan prohibidos por este fin de semana. Barranquilla y los municipios del Atlántico superaron este viernes el centenar de fallecidos en 24 horas. Con los 110 muertos en la fecha, el departamento registró el 30% de la cifra de los 365 fallecidos en el territorio nacional. A raíz del aumento de casos de COVID-19 y la ocupación de camas UCI, el alcalde de Riohacha decretó confinamiento total para este fin de semana. El Magisterio del Atlántico está en alerta tras la muerte de la profesora Mónica Patricia Zapata del Instituto Nacional de Comercio. En esa misma institución educativa, en menos de un mes, han fallecido 3 docentes. Primero el rector, luego el coordinador del colegio y ahora la docente. También murió por COVID-19 el investigador y profesor universitario Luis Carlos Gutiérrez. Un fuerte aguacero provocó varias emergencias en Cartagena. Una persona murió al ser arrastrada por las aguas. Según indicaron las autoridades, el joven identificado como Jorge Luis Pérez se bañaba en la lluvia cuando cayó a un canal en el barrio Olaya Herrera, siendo arrastrado por la corriente y posteriormente encontrado sin vida. En otro sector de Cartagena, momentos de angustia se vivieron luego de que un taxi quedara en medio de un arroyo y uno de sus ocupantes, una mujer, también fuera arrastrada varios metros. 4 viviendas afectadas por cubierta, pérdida de techos en el sector de Loma Fresca, en el distrito de Cartagena, el desborde de los canales de Campestre, El Socorro y Olaya Herrera en el sector Ricaute, viviendas afectadas por inundaciones en el sector de Villahermosa, en Nelson Mandela. De igual manera, la Oficina de Gestión del Riesgo reportó varias caídas de árboles e inundaciones en barrios como La María. De otra parte, el primer trimestre del año cerró con un drástico aumento en las muertes presentadas en accidentes de tránsito. Sigue siendo preocupante el aumento de las cifras de fallecidos en accidentes de tránsito en el país. Según la estadística más reciente del Observatorio de Accidentalidad Vial, en los 3 primeros meses de este año murieron en siniestros viales 1.622 personas, un aumento del 11% comparado al año 2020, cuando murieron 1.455 personas. Esto representa un promedio diario de 18 fallecidos. El actor vial que más muere en las vías es el motociclista, con una cifra récord de 905 muertos. Es muy preocupante, especialmente en el caso de los motociclistas. Es un aumento de 23% con respecto al año inmediatamente anterior. En segundo lugar aparecen los peatones con 297 muertes, usuarios de vehículos con 151 muertes y usuarios de bicicleta con 112 registros. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, y otros directivos de la entidad presentaron una demanda contra la nación para ser reparados por el escándalo de la reventa de boletas de los partidos de las eliminatorias de la selección. Con la acción judicial, los directivos buscan tumbar la sanción económica que les impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, que ordenó el pago de una multa de 18.000 millones de pesos. Además, los demandantes piden una indemnización por el presunto daño a su buen nombre.
o asamblea en forma... El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales está aumentando. Así lo evidencian las cifras y los testimonios de niños y niñas recuperados por el Estado en el primer trimestre del año. La cifra de menores recuperados de las filas de grupos ilegales creció en 2021 en 76% con respecto al mismo periodo de 2020. El registro unificado del Ministerio de Defensa y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar evidencia que entre enero y marzo de 2020 fueron 96 menores y en los mismos meses de 2021 196. Llama la atención el alto número de menores que dicen haber estado reclutados por grupos de delincuencia común. Son 93 jóvenes. Por las disidencias de las FARC, 27. Reclutados por grupos de delincuencia organizada estuvieron 21 menores y en el Clan del Golfo otros 13. Un juez llamó la atención de la Fiscalía para que investigue los casos de abuso de menores en los que estaría implicado el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo. El ex paramilitar Hernán Giraldo, o el patrón de la Sierra, es considerado por las autoridades como uno de los mayores abusadores de menores. Este año llegó extraditado desde Estados Unidos tras pagar una condena por narcotráfico y solicitó su libertad, bajo el argumento de que él se sometió a la Ley de Justicia y Paz, por lo que solo puede pagar una pena máxima de 8 años de cárcel. Un juez consideró que Giraldo no puede quedar libre y le hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía para que investigue a profundidad los abusos que incluso se habrían registrado dentro de las cárceles del país. Que efectuaron obligadas y que presuntamente tenían como finalidad la continuidad del abuso sexual por parte de Giraldo Serna. La Procuraduría fue la entidad que se opuso a la libertad de Giraldo. La exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, se entregó a las autoridades. La exmandataria dijo que impugnó el fallo que la condenó a 12 años de cárcel. Luego de que el Tribunal Superior de Cartagena fallara en contra de la exalcaldesa Judith Pinedo y la condenara a 12 años de prisión por la venta irregular de más de 243 metros cuadrados de playa al Hotel Dan en el barrio El Laguito, la exmandataria se entregó a la Fiscalía en Cartagena acompañada por su esposo y su abogado. El recurso se interpuso, posteriormente nos toca sustentarlo y después va a la Corte Suprema de Justicia. Y puedo empezar a cumplir con la determinación que se estableció en dicha sentencia, que espero en la revisión de la Corte Suprema pueda ser revocada en todas sus partes. Pinedo dio a conocer a través de un video antes de llegar a las instalaciones de la Fiscalía que desde el 12 de abril, tras conocer el fallo del tribunal, ya se había presentado ante el ente acusador. La Contraloría General calificó de ineficiente la gestión de la Corporación Autónoma Corpo Mojana tras hallar 19 irregularidades administrativas por 8.300 millones de pesos. Ineficiente y no razonable. Así calificó la Contraloría General la gestión de la Corporación Autónoma Corpo Mojana al término de una auditoría sobre la vigencia 2019. En general, el ente de control halló 19 posibles irregularidades administrativas por 8.305 millones de pesos. Uno de los hechos que llamó la atención fue un contrato adjudicado para restaurar áreas degradadas en San Benito, Abad, La Unión y San Marcos en Sucre, donde no se tiene claridad de los puntos intervenidos. Este es un ente que le está produciendo prácticamente todo detrimento patrimonial a la nación y con ello al Estado colombiano. Yo pienso que esto es una entidad que se puede demostrar que está administrando de puerta cerrada y de espalda a la comunidad. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente en su informe de auditoría pidió un plan de mejoramiento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,36% a 1.317 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 2,25% a 22.700 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 14,49% a 118 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del fondo bursátil Global X Colombia, al movilizar más de 66.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.595 pesos con 57 centavos.
Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.420 pesos y la venden en 3.460 pesos. Un euro cuesta 4.317 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.29. El azúcar se transó en 16,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63.08. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66.71. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.301 pesos. La Organización Mundial de la Salud encendió las alarmas. Advirtió que el mundo se acerca a la tasa de infección más alta durante la pandemia. La rápida propagación de las variantes mucho más contagiosas del coronavirus y el levantamiento prematuro de algunas restricciones destinadas a controlar la propagación del COVID-19 hoy tienen al mundo a puertas de su tasa de infección más alta durante toda la crisis. Around the world, cases and deaths are continuing to increase at worrying rates. Globally, the number of new cases per week has nearly doubled over the past 2 months. This is approaching the highest rate of infection that we have seen so far during the pandemic. La OMS también advirtió que los vacunados deben continuar con la prevención pese a estar inmunizados, cuando a nivel mundial el número de casos ya roza los 140 millones y la fatalidad provocada por la pandemia está por superar el umbral de los 3 millones de decesos. Una trágica cifra a la que Europa le aporta la mayor parte de las víctimas y, de hecho, el viejo continente superó el 1 millón de fallecidos por el virus. India registró por segundo día consecutivo una cifra récord de contagios de coronavirus, con más de 217,000 positivos y casi 1.200 muertos en un solo día. A pesar de haber aplicado más de 117 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, la incidencia de casos en la India sigue disparada cuando la nación asiática es la segunda más golpeada por la crisis sanitaria detrás de Estados Unidos. De hecho, menos de 24 horas después de superar por primera vez la barrera de las 200,000 infecciones, la India registró una nueva cifra récord de contagios tras haber superado los 217,000 casos en la última jornada, que dejó también casi 1.200 muertos. En Nueva Delhi, la capital del país y la ciudad más afectada, empieza desde hoy un toque de queda y durante el fin de semana los comercios no esenciales permanecerán cerrados. Y entre tanto, Italia comenzará a levantar restricciones desde el 26 de abril. Restaurantes, espectáculos, bares y escuelas volverán a abrir sus puertas. Asegurando que se puede mirar al futuro con un prudente optimismo, el primer ministro italiano Mario Draghi anunció que el país trasalpino empezará a abrir los principales sectores que estaban cerrados por las restricciones impuestas desde Semana Santa. El premier señaló que gracias a la reducción de contagios, estas reaperturas son un riesgo razonable y desde el próximo 26 de abril se espera el regreso de las escuelas y de los sectores como el de los restaurantes, espectáculos y bares, desde que puedan desarrollarse al aire libre. De ahí empezará una fase de transición y se espera que para el próximo 15 de mayo las piscinas vuelvan a abrir sus puertas, mientras los gimnasios volverán desde el 1 de junio y las ferias desde el 1 de julio. La canciller alemana Angela Merkel defendió la aplicación de nuevas restricciones para enfrentar la tercera ola de la pandemia. Ante el bloqueo regional que han sufrido las restricciones que propone el gobierno de Angela Merkel por motivos económicos y sociales, la canciller presentó una reforma legal para imponer medidas homogéneas en todo el país de forma automática a partir de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Merkel asegura que la situación es muy seria, advirtiendo que la nación aún está firmemente agarrada por la pandemia y defendió el cierre de la economía y la imposición de un toque de queda, advirtiendo que se debe hacer todo lo posible para frenar y romper la tercera ola. La canciller alemana también recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, con el objetivo de generar confianza en el fármaco, cuya distribución está suspendida en varios países europeos después de confirmarse varios casos de trombos en personas inoculadas. Mañana en Reino Unido se llevará a cabo el funeral del príncipe Felipe, quien en vida dejó indicaciones para este día. Millones de personas podrán ver el funeral a través de la televisión y por transmisión de internet. La familia real británica se prepara para despedir este sábado al duque de Edimburgo, cuyo funeral se celebrará a las 9 de la mañana, hora colombiana, en la capilla gótica de San Jorge, en el castillo de Windsor.
Entre medidas de seguridad por la COVID-19 y siguiendo un guión marcadamente militar ideado en vida por el propio príncipe. Solo asistirán 30 personas elegidas por la reina Isabel II y caminarán en un orden protocolario detrás del féretro, tanto a la entrada al sepelio como a la salida. Harry y Guillermo no lo harán juntos, sino que su primo Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, se situará entre ellos durante todo el primer camino. El Palacio de Buckingham aseguró que con este orden no están tratando de mandar ningún mensaje y que no quieren entrar en dramas, solo se están siguiendo los deseos de la monarca. Estados Unidos confirmó como auténticas las imágenes difundidas hace 2 años de objetos voladores no identificados. En 2019, miembros de la Marina de Estados Unidos lograron captar aparentemente con algún tipo de equipo de visión nocturna objetos en forma triangular o piramidal con luces parpadeantes y moviéndose de un lado a otro entre las nubes sobre la cubierta de un destructor de la Marina. El Departamento de Defensa confirmó que las fotos y videos filtrados de ovnis son imágenes legítimas de objetos inexplicables. Para mantener la seguridad y evitar revelar información que pudiera ser útil para adversarios, el Pentágono aseguró en un comunicado que no discutirán públicamente los detalles de las observaciones que hicieron.